Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre los 25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre derechos y cultura indígena, está con nosotros la abogada y académica Magdalena Gómez. Magdalena es especialista en derecho indígena, ha trabajado en el movimiento indígena por muchas décadas y es también articulista del periódico La Jornada. Magda, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias por la invitación. Pues comencemos desde el principio, sobre todo pensando, digamos, en nuestra audiencia fuera de México. Se cumplen 25 años de los acuerdos sobre derechos y cultura indígena firmados en la comunidad de San Andrés. Cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a un proceso inédito. Esto es muy importante enfatizarlo. ¿Por qué lo decimos inédito? Porque creo que ya en la región, en América Latina, todos y todas conocemos o tenemos noticia por lo menos del levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994 con un alto componente de participación indígena, casi masivo, contundentemente indígena. Bueno, este levantamiento tuvo un giro que ahí empieza lo inédito, que no ha sido similar en otras experiencias en América Latina, puesto que en esos primeros días de enero, por fortuna, amplísimos sectores de la sociedad civil salimos a las calles a pedir un cese al fuego. Un cese al fuego, ¿por qué? Porque la proporción entre la fuerza militar del ejército mexicano y la de el ejército zapatista era, auguraba una, pues, un costo muy alto, por decirlo de alguna manera. El 12 de enero, ¿sí? Finalmente el entonces presidente de la República, debido a la fuerte presión social y a la noticia que corrió en todo el mundo de que había un levantamiento zapatista indígena, con todas esas presiones, decidió el cese unilateral al fuego. Primer dato inédito. Un levantamiento y un conflicto armado y un enfrentamiento que duró 12 días. Lo inédito también fue la sabiduría proverbial del ejército zapatista de decidir aceptar ese cese unilateral al fuego. ¿Sí? Anotemos esta situación y tengámosla presente porque no ha sido usual. De ahí se inició un proceso que no fue en aquel momento, ni mucho menos ahora, no ha sido terso, sino que, bueno, se inició toda la etapa de buscar una negociación, ¿sí? Una búsqueda de la paz. Sin embargo, los acontecimientos en el país en ese año dieron al traste con los primeros inicios, los primeros diálogos con el ejército zapatista, con hablando de asesinatos políticos, el asesinato del candidato del PRI, etcétera, etcétera. La crisis económica de Luis Donaldo Colosio. Entonces todo 94 quedó en un impasse a partir de marzo con este crimen que trajo muchas consecuencias y que además era un año electoral, en fin, tremendo. Pero finalmente el nuevo presidente de la República, que fue Ernesto Zedillo Ponce de León, inició su gobierno con ese pendiente, vamos a decir, con el pendiente de continuar la búsqueda de la paz o del diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Sin embargo, en el camino se sucedió una traición porque no era algo, esta decisión que se tomó, no fue algo aceptado de buena manera por todas las fuerzas políticas. Había sectores que decían por qué se suspendió el fuego, ¿no? En este contexto y contradicciones internas se dio lo que le llamamos la traición del 9 de febrero de 1995, donde de pronto el ejército se echó a andar al ejército contra el zapatismo y contra concretamente todos los dirigentes a los que pretendían aparentemente meter a la cárcel. En fin, otra gran crisis en la cual de nueva cuenta la sociedad, ya no solo otra vez la mexicana, sino de muchos países, repudió esa traición. Bueno, esa traición se trató de paliar con un mes y medio casi después, con la emisión de una ley de emergencia, la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, así se llama, sigue vigente, del 11 de marzo de 1995. A partir de esa ley se reconocía al ejército zapatista, ¿sí? Se reconocían las causas justas que dieron origen al levantamiento, se planteaba una estructura para un diálogo y se decía que ese diálogo se iba a mantener mientras se mantuviese también el cese al fuego. De entonces para acá hay una cuestión que parece formal, pero que es muy importante y se ha respetado, y es que pese a que están suspendidas las pláticas entre el ejército zapatista y el gobierno federal, nunca se ha dicho declaro roto el diálogo, porque esa ley dice que en el momento en que se rompe el diálogo, se reanuda el fuego. Bueno, esa es una situación que está ahí y que está ahí, pero que la fuerza del zapatismo internacional incluso impide que se le hubiese ocurrido a alguien arremeter militarmente de manera abierta, porque le han hecho provocaciones contra el ejército zapatista. Bueno, esa ley fue el marco para sentar un proceso de diálogo, entonces. Así es. A partir de ello, se estableció esa estructura donde se nombró una comisión para el diálogo gubernamental, se creó una comisión que se llamó de Concordia y Pacificación con legisladores de todos los partidos y una comisión de mediación, de intermediación, ¿sí? Y ahí se organizó una estructura, una agenda de diálogo que tenía diversas mesas, pero que se empezó por la de Derecho y Cultura Indígena, que era la mesa 1 y se convirtió en la mesa única en los hechos. Estamos hablando, Magda, de un proceso en el que participan no solo los zapatistas, sino también asesores e invitados por el zapatismo. Justamente siguiendo el hilo de lo inédito, aquí viene el otro gran elemento inédito, y fue que el ejército zapatista decidió que no se iba a sentar él a dialogar con el gobierno, a hablar en nombre de todos los pueblos del país. Invitó a todos los pueblos del país, a todas las organizaciones, a que se sentaran a la mesa a dialogar con el gobierno, a plantear sus demandas. Esto no había sucedido nunca en la historia de nuestro país y no ha sucedido. Y pongo, para enfatizar lo inédito, pongo un ejemplo de nuestra región. Guatemala, nuestro vecino país, tras 30 años de lucha armada, ¿sí?, en un proceso de diálogo, ahí sí los comandantes se sentaron a hablar a nombre del pueblo.
los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad en Guatemala, al margen de la mesa del diálogo, hicieron unas propuestas, un documento, y yo recuerdo que las pláticas se desarrollaban acá en nuestro país, en México. Yo recuerdo que vino un compañero indígena que yo conocía y me llamó, me dijo, vine a hablar con los del diálogo, y me puse muy contenta y le dije, ¿ya van a participar? Y me dijo, no, vine a entregar el documento. Entregaron un documento y se regresó a su país. Nada más para que veamos el contraste de la decisión, la magnitud de la decisión de el zapatismo de cederle la mesa a los pueblos. Esto tiene que ver con el significado y la raigambre de los acuerdos que resultaron de este diálogo. Te dejo hablar porque veo que quieres hablar. No, vamos a una pequeña pausa, si te parece, y Sí. regresamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la abogada especialista en Derecho Indígena, académica de la Universidad Pedagógica Nacional, Magdalena Gómez, sobre los 25 años de la firma de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. Antes de la pausa, Magda, nos hacías un relato sobre el contexto general que permite arribar a la discusión sobre los derechos y cultura indígena, con la participación de los representantes de todos estos pueblos, de académicos, de periodistas, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que finalmente se acordó en esa mesa? Bueno, como el tema de la mesa, como habíamos señalado, era derechos y cultura indígena, es importante decir que para ese año, para 1995, porque los acuerdos se firmaron el 16 de febrero del 96, pero inició en septiembre del 95 este proceso de las mesas de diálogo y toda esta cuestión. Entonces, para ese momento, para 95, en América Latina ya existía algunos reconocimientos de derechos indígenas, ¿sí? Algunos reconocimientos importantes. Fue pionero Brasil en 1987, Colombia en 1991, con todo un capítulo en su nueva constitución, también en contexto de búsqueda de paz, etcétera, etcétera. Ya había sucedido el famoso quinto centenario, donde los estados se sentaron a la mesa con el gobierno de España en algo que le llamaron Encuentro de Dos Mundos, a festejar los 500 años. Los pueblos, ni en México ni en América Latina, habían festejado con los estados. Los pueblos acuñaron en el Encuentro Continental de Pueblos de Resistencia, acuñaron la consigna: si como indios nos dominaron, como indios nos liberaremos. O sea, ya había, y es importante considerarlo porque las organizaciones que llegaron al diálogo ya tenían una postura, ya sabían que buscaban la autonomía, la libre determinación, ya sabían que era importante detener toda la embestida de los estados en despojo de sus territorios. Había también ya en curso las discusiones en Naciones Unidas sobre lo que hoy es la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos de Naciones Unidas. Ya también se había ratificado el Convenio 169 en nuestro país. Es decir, había un marco jurídico, no tenía que inventarse el gobierno derechos, pero aún así no los quería reconocer. Pero tenía un interlocutor indígena informado, beligerante y claro en sus demandas. No fue fácil esos meses, esos diálogos, no los podemos reconstruir acá, no fue fácil. Uno nada más con que haga revisión hemerográfica se encuentra declaraciones gubernamentales de
autonomía por nada del mundo, nada de eso. Sin embargo, ¿qué resultó? Me decías, ¿qué resultó? Resultaron unos acuerdos en los cuales fueron encabezados con una leyenda que decía propuestas que se llevarán a las instancias de debate y decisión nacional. Con esa frase, el gobierno creía que le había hecho la gran trampa al ejército zapatista y a los pueblos indígenas. ¿Sí? Con esa frase. Estaban muy contentos. Pero los pueblos indígenas, ya sabemos, los pueblos originarios han adquirido una sabiduría de la cual tenemos que aprender siempre. Los pueblos le dieron un regalito el día de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar al Estado mexicano. Andaba de gira el presidente de la República en Europa, invitaron a diplomáticos para que presenciaran la firma y que se fuera el cable a Europa de la firma de los comandantes zapatistas con el gobierno, pero resulta que los comandantes zapatistas, la mañana del 16 de febrero, le avisaron al gobierno que sí iban a firmar, pero desde su cuarto, de su sala de reuniones, no tenían que firmar codo a codo para la foto con el gobierno federal. La molestia con esto fue tremenda. Las llamadas urgentes a los diplomáticos que ya estaban en San Cristóbal de las Casas a decirles no lleguen porque no va a haber foto. Digo, no le decían así, pero era la traducción. Fue tremenda. Ese clima fue premonitorio para lo que es el desenlace después de estos 25 años. ¿Se han cumplido esos acuerdos, Magda? No se cumplieron, no se han cumplido, se ha buscado distorsionarlos a grandes rasgos porque estamos ya presionados. Sí. Te diría, en 1996 se firmaron, entre el 96 y 2000, crisis en Chiapas, agresiones, la masacre de Acteal, etcétera, etcétera. Pero vino un cambio de gobierno en nuestro país, donde resulta que ganó un partido distinto al oficial, al Partido Revolucionario Institucional, y este partido, Acción Nacional, el presidente Vicente Fox, muy dicharachero, dijo que en 15 minutos resolvía el asunto. El EZLN debe haber analizado mucho y decidió entrar a la posibilidad de reanudar el diálogo y marcó condiciones. Y una de las condiciones era que se cumplieran los acuerdos de San Andrés. Hizo que se retirara el ejército, que se liberara a los presos. Hizo una marcha por todo el país, la Marcha del Color de la Tierra, que fue una virtual ratificación de los acuerdos de San Andrés. Mostró el puño y la fuerza de los pueblos para que se cumplieran esos acuerdos. El 11 de marzo se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México los pueblos indígenas de todo el país al terminar esa marcha. También otro elemento inédito. Cuando hemos visto en el Zócalo de la capital una concentración masiva indígena. Ahí pidieron los zapatistas que querían ir al Congreso a hablar, a defender de nueva cuenta los acuerdos. Gran polémica. ¿Cómo es posible, decían los legisladores, que van a llegar unos encapuchados que se levantaron en armas, que no han entregado las armas a la más alta tribuna? Finalmente fueron y a quien le guste la historia de los pueblos indígenas, les recomiendo nada más leer esos discursos que se presentaron ante el Congreso de la Unión, que era una suerte de ajuste de cuentas de los pueblos frente al Estado. Un mes después, el Congreso diseñó una iniciativa
que creyó que eran muy listos y muy hábiles porque tenía, según ellos, una buena estructura. Esa iniciativa decía que reconocía la autonomía, pero no la reconocía. ¿Por qué? Porque decía que se reconoce a la libre determinación y a la autonomía, pero que las entidades federativas definirían sus características. Primer quiebre del asunto. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las demandas de los pueblos indígenas son de orden federal. Le corresponde a la federación definirlas, ¿sí? En el régimen de competencias. Primera cuestión. Ya luego introdujeron otras modificaciones, no las puedo decir todas, pero solo quiero señalar una más. Los acuerdos de San Andrés no pedían política indigenista, lo que querían era salir de esa política indigenista. Pues le agregaron todo un apartado donde hicieron una reedición del indigenismo que básicamente consiste en que el Estado sigue decidiendo a espaldas de los pueblos. El zapatismo... Magda, han pasado... Sí, perdón. Bueno, el zapatismo... Estamos ya en el filo del tiempo. El zapatismo les dijo, ya le dieron un portazo, ¿sí? Ya patearon el tablero de esta mesa de negociación y desde entonces se ha consolidado la suspensión del diálogo. Esto diría así muy a grosso modo. Hay un nuevo gobierno. ¿Mande? Hay un nuevo gobierno, un gobierno que se declara progresista, que habla de indígenas. Un grave problema. Es un gobierno con un presidente singular, ¿sí? Porque tiene características singulares, proviene de un movimiento singular también, pero resulta que él se formó en el indigenismo tradicional y nunca se cuestionó que ese indigenismo paternalista, que ese indigenismo era el indigenismo que creían los pueblos. Y es el indigenismo que ha echado a andar, pero no solo eso, también tiene toda una serie de proyectos extractivistas, megaproyectos a espaldas de los pueblos, con consultas simuladas que no se compadecen ni de los derechos en el plano internacional, ni siquiera de algunos elementos de esa contrarreforma indígena del 2001. Es decir, a 25 años de distancia, y ya con esto terminamos, los acuerdos de San Andrés siguen siendo materia pendiente de compromiso por parte del Estado. Siguen siendo materia pendiente, pero yo te agregaría materia insuficiente, porque ya hay muchos otros temas. Se tendría que deslegislar, ¿sí? No es nada más decir ahora le voy a poner otra frase a tal artículo. Es que se ha avanzado en una política neoliberal, es extractivista, en otras reformas constitucionales que impiden que nada más le agregues un párrafo o una frase a lo que fueron los acuerdos de San Andrés Larraín. Es muy complejo y no se ve en el horizonte, ninguna voluntad política sólida de enfrentar de fondo toda esa situación. Magdalena Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras y por resumir en estos minutos 25 años de historia por lo menos. Gracias a ti, Luis, y a Telesur. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.